No digo sorpresa, porque ya estaba anunciado en las redes sociales. Un gran amigo, bueno, especialmente Gretel, con el que trabajaste mucho tiempo y con el que tenés un vínculo muy cercano. Sí, escritor, periodista, lo tenemos al aire a Fernando Iglesias. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Gretel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Fernando, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Vamos a arrancar un poco en el plano internacional y después vamos a entrar de lleno Ujú. en tu presentación del libro. Bueno, ha sido no una novedad para muchos porque ya era esperable, pero sí una felicidad diría, para la Unión Europea en su conjunto. Mario Vargas Llosa dijo, si hubiese triunfado el Frente Nacional de Le Pen, no solo significaría la subida al poder de un gran país europeo de un movimiento de origen inequívocamente fascista, sino la salida de Francia del euro, la muerte a corto plazo de la Unión Europea y el resurgimiento de los nacionalismos destructivos. Realmente, digamos, se está presentando un escenario interesante y también un desafío mayúsculo para Emmanuel Macron. Sí, sí, me parece que es exactamente así como lo dice Vargas Llosa, lo ve muy bien. La Unión Europea puede funcionar perfectamente sin Gran Bretaña, el Brexit no la va a afectar en su corazón, pero la salida de Francia, que es básicamente su país fundador, ¿no? Recordemos la Declaración Schuman y la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, con lo que empezó toda la historia. Así que, desde luego que por su importancia política, económica, histórica, la salida de Francia no solo se escapó al peligro de Le Pen, también al de Mélenchon, porque un balotaje Sí. entre Mélenchon y Le Pen hubiera significado también el fin de Europa y un paso hacia dos formas de populismo nacionalista absolutamente retrógrados, con formas supuestamente de derecha y de izquierda, ¿no? Así que sí, se abre un periodo de mayor optimismo. Las noticias económicas tanto en Europa como en Estados Unidos no son malas, es decir, parece que el crecimiento de a poquito se retoma. Claramente el primer mundo está en serias dificultades, porque en una economía globalizada la competencia de países con menores salarios y con condiciones de trabajo y ecológicas mucho menos desarrolladas, es muy alta, pero creo que por lo menos empieza un periodo de mayor tranquilidad y mayor expectativa de que se puedan mantener las conquistas sociales y civiles alcanzadas y se pueda pensar en un futuro diferente, cosa que no hubiera sido posible con Le Pen, ni con Mélenchon, ni con ninguno de estos personajes. Queda la preocupación de Trump y Putin, pero bueno, uno menos. Sí, totalmente uno menos. ¿Y cómo imaginas la estrategia de gobierno que se tendría que planificar de ahora en más, Macron teniendo en cuenta la división política? Porque hay un porcentual que, por supuesto, la ha votado a Marine Le Pen, y hay desafíos mayúsculos en términos económicos también, ¿no? Además de la lucha antiterrorista, que bueno, es materia pendiente. Mira, todos los problemas que tiene Francia son los problemas que tiene Europa, y los problemas que tiene Europa tienen, en mi opinión, dos características. La primera es que ninguno es un problema específicamente europeo, son todos problemas globales. Mm. El tema de la regulación de los mercados financieros y de una economía menos financiera y que cree más trabajo no es un problema solo de Francia ni de Europa, es un tema ya global. El problema de las grandes migraciones, el problema de los refugiados, el problema del terrorismo fundamentalista, también son temas que ni se originan en Francia ni en Europa y que tienen un impacto global. De manera que los grandes desafíos de Europa son desafíos derivados también del éxito de Europa, porque Europa era un continente expulsor de mano de obra y hoy tiene problemas de migración porque es el principal punto de atracción por el alto nivel de desarrollo que ha alcanzado, y tiene problemas de competitividad porque se pagan ahí los salarios más altos del mundo Sí. y los impuestos más altos para sostener el estado de bienestar. Así que son todos problemas globales, y además que Europa sufre en particular por su enorme éxito en los últimos años. Me parece que lo fundamental es mantener la Unión Europea y avanzar hacia una construcción federal. No se puede sostener una moneda única si no existe un gobierno económico común, si no se armonizan las políticas fiscales. Me parece que todo lo que estaba desde el viejo proyecto constitucional de Spinelli del 84 y que fue rechazado en los dos proyectos constitucionales con los referendos de Francia y de Holanda, Sí. en la agenda que tiene que solucionar Europa. Y me parece que ningún país europeo va a estar bien a menos que se avance en ese sentido, y creo que Macron lo ha dicho con toda claridad. Además me gustó mucho
esa declaración de que su gobierno iba a encarnar y defender los principios de la Ilustración. Me parece que eso es exactamente lo que está en juego, los principios que desde hace 200 años nos llevaron a un mundo menos cruel, más humano. Eso es lo que está hoy en juego y eso es lo que todo gobierno tiene que defender en primer lugar. Totalmente, sí, se apeló a los valores fundacionales, digamos, de la Francia, y realmente es un modelo nuevo, es un nuevo desafío también a nivel de edad, y creo que la gente también buscaba ese cambio, ¿no? Ahora, el problema es qué es lo que va a suceder con el gran porcentual también de votos en blanco, ¿no? Bueno, esperemos que esto se esté de alguna manera enrolando. El resultado ha sido inapelable, ¿no? 2/3 de los votos ha sido inapelable sobre dónde está la mayoría, ¿no? Me parece que en ese sentido eso le da por lo menos una plataforma de inicio al gobierno de Macron importante como para avanzar. Y en el caso que en las elecciones de junio no lograra cosechar lo que van a comenzar a trabajar ahora, ¿consideras que puede llegar a constituirse en una especie de óbice a la hora de gobernar? No. Yo creo que están dadas las condiciones para que este gobierno sea exitoso, en las condiciones en que un gobierno del primer mundo puede ser exitoso. Es decir, el primer mundo está en la avanzada de la tecnología y tiene, el crecimiento que pueden lograr depende de los cambios en la productividad, en la vanguardia tecnológica, y eso por supuesto es mucho más lento que lo que sucede en otros países del tercer mundo o del mundo en desarrollo, como lo querramos llamar, en mercados emergentes, como quieran, en los cuales la situación es muy distinta. Es decir, la incorporación de tecnología ya existente es lo que le permite a países como China crecimientos, las famosas tasas chinas, porque obviamente incorporan una tecnología que ya existe y eso les permite un aumento de productividad notable. Es un camino que por supuesto a los países que están en la vanguardia no les es posible. Por lo tanto, el desafío es mucho mayor, ¿no? Cómo conciliar un mayor desarrollo tecnológico, pero sobre todo que ese crecimiento se distribuya mejor. Hoy los países del primer mundo tienen un problema de distribución de la riqueza muy claro, y de allí surgen también los nacionalismos populistas. Son muchos los desafíos y no va a ser fácil, pero yo creo que dentro de lo posible Francia ha elegido la mejor de sus alternativas. Si me lo preguntás, yo hubiera votado aún con todo el abanico disponible por Macron. Sí. Fernando, ¿cómo te va? Te saluda Juan Pablo. Ya yendo al panorama nacional, lo que ocurrió en Argentina en estas horas, se podría decir, estos últimos días, respecto del 2x1, digamos, salió en todos los medios, en todos lados. Algunos entienden como que fue un indulto encubierto, esto de tipo de juicio político. Se politiza cada vez que se toman este tipo de decisiones. Claramente el Frente para la Victoria reacciona de una forma, el gobierno sale a desmentir, que dice no tener nada que ver con esta decisión de la Corte Suprema. ¿En qué crees vos que esté afectando hoy a la justicia nacional este tipo de veredicto de la Corte? No, primero despejemos la discusión de indeseables. Digo, la gente que ha llevado me refiero al Frente para la Victoria, que tuvo como líderes y tiene como líderes a personas que después del indulto de Menem formaron parte 7 veces de la boleta de Menem, la verdad que lo mejor que puede hacer es callarse la boca, porque son realmente el grado de desprecio por los derechos humanos y de instrumentalización de los derechos humanos que han usado en estos 12 años y que siguen usando es inaceptable. Me parece que hay gente que no puede ni siquiera participar de la discusión. Por supuesto que digan lo que quieran, la democracia es la democracia, pero es un papelón que quienes dijeron 2 años después del indulto de Menem que Menem era el mejor presidente de la historia, pretendan ahora rasgarse las vestiduras. Con respecto al indulto, al 2x1, me parece que no tiene parangón con el indulto, me parece que no tiene que no va a provocar un fenómeno de ese tipo, pero hay muchas cosas para decir. La primera es que yo no entiendo muy bien qué necesidad tiene la Corte de sacar en este momento un fallo de ese tipo, con una persona que estaba libre, en donde me parece que ahí hay una decisión política, porque entre los muchísimos fallos que tiene la Corte, eligen salir con ese. Por lo menos me parece desacertado e innecesario. Yo estoy en contra de todo 2x1,
sobre todo cuando se refiere a delitos de lesa humanidad. No soy un experto constitucionalista, y constitucionalistas que respeto dicen que el fallo no está ajustado a la Constitución, y otros que respeto dicen que sí. Me es difícil entrar en ese terreno, pero me parece que lo peor, lo que no necesita la Argentina es ninguna forma de impunidad, ni con los delitos de lesa humanidad, ni con ningún tipo de delitos. Pero bueno, hay que respetarla también, es la Corte. Por otra parte, es un fallo de la Corte Suprema, el respeto de las instituciones es fundamental. Desde luego que no veo en absoluto la mano del gobierno en esto, me parece que ha salido el gobierno en pleno a disociarse del fallo, y me parece que han hecho bien en dejar bien en claro que es una decisión independiente del Poder Judicial. Y quienes votamos a este gobierno, me incluyo, votamos por eso, por una república con independencia de poderes, y cuando hay un fallo que no nos gusta o con el que no estamos de acuerdo, tenemos que aprender a aceptarlo, ¿no? Bueno, y también entendiendo hoy el mapa político actual, lo que está ocurriendo, digamos, se vivió con Cristina hace muy poquito tiempo atrás, esta polarización, estos dos bandos que hoy se ven claramente entre lo que es el Frente para la Victoria, tal vez por un lado, que no está en el gobierno, y el gobierno oficialista hoy con Mauricio Macri. Esto que ocurrió recientemente con la intendenta de La Matanza, el desprecio, los tratos entre ambos, ¿no? Mandatarios. ¿Vos cómo ves hoy, cómo seguirá el mapa político durante todo este año y para lo que se avecina también el año que viene? Porque esta bipolaridad que existió con Cristina hoy se está trasladando a la realidad de hoy. No sé si esto es positivo para la democracia y para que hoy un gobierno como el macrista pueda gobernar en paz. No, pero a ver, yo lo dije hace mucho tiempo y lo repito ahora. La grieta nace de la pretensión de una parte, de un sector político de la Argentina, de creerse que es el representante de toda la Argentina. Hablo del kirchnerismo en especial y del peronismo en general. Cuando desde el poder un gobierno se cree que es la encarnación del pueblo y de la patria, deja al resto de la sociedad en un no lugar. El resto, ¿quiénes son? ¿Qué somos? Extranjeros, marcianos, antipatrias, espías en realidad la grieta nace ahí, nace en esa pretensión totalitaria, de origen totalitaria, y me parece que es imposible pensar que era absurdo. Una cosa es que el gobierno nacional con buenas intenciones y con buen tino se proponga la unidad de los argentinos, que es una unidad que tiene que estar alrededor no de un proyecto político, sino del respeto de la Constitución y de las leyes. Otra cosa es la realidad es que el último gobierno de un civil no peronista que termina el mandato en Argentina fue Alvear en 1928. Hasta que este gobierno no termine su mandato y se abra una nueva Argentina, una Argentina donde no solamente haya más de un partido, sino que no solamente todos los partidos puedan participar de las elecciones, sino que también los que acceden al poder puedan terminar su mandato, cosa que no sucede desde 1928, entonces ahí vamos a poder entrar en una situación diferente en la cual el peronismo acepte ser lo que nunca fue y lo que siempre debió ser, que es un partido, entre otros partidos, con todos los derechos, pero también con las mismas obligaciones de respetar a los demás que los otros partidos. Cuando esto suceda, de a poquito se va a ir, creo yo, cerrando la grieta, o va a quedar por lo menos reducida a una absoluta minoría de la sociedad, que existe en todo el mundo, lo hemos visto en Francia. Una minoría intolerante suele existir. Lo que tiene que existir también es Estado de Derecho, respeto de la Constitución y de la ley, y ahí vamos a ver de qué lado de la unidad nacional está cada uno. Totalmente. Bueno, Fernando, en el día de ayer presentaste en la Feria del Lido la década saqueada, memoria y balance de una catástrofe nacional y popular, y en una de tus páginas justamente mencionás que, bueno, esta historia no intenta hacer un recuento de episodios de corrupción kirchnerista, ni inventario de métodos de extracción y vaciamiento K, ni elenco de motivos para una legítima indignación ciudadana, ni sumario de delito, sino que haces un análisis también con una traspolación y un paralelo con regímenes autoritarios, corrupción sistémica,
ideas, digamos, que van más allá de una mecánica constante y un patrón deliberado de funcionamiento, ¿no? Esto es más profundo, ¿no? Del punto de vista ya político, analizándolo como una patología. Es interesante todo el ideario, digamos, y cómo vas entrelazando idea a idea. ¿Cuáles fueron los motivos o los puntapiés iniciales que te inspiraron a tener, digamos, esta visión un poco más global y no basándote simplemente en hechos aislados? No, bueno, el intento del libro es efectivamente, había excelentes libros de investigación periodística, ¿no? Por parte de Lanata, Ramón, Wiñaski, Majul. Yo creo que el libro mío, por un lado, trata de aportar una serie de ideas de interpretación política, de cuáles fueron los principios políticos, los eslóganes que se pusieron en juego para que sucediera lo impensable, que una sociedad todavía medianamente aceptable como era la Argentina, aceptara que una banda de mafiosos la gobernara durante 12 años. Eso es el gran misterio que intenta develar el libro, por eso utiliza también de alguna manera las figuras de la psiquiatría, porque la política argentina bajo el kirchnerismo, más que explicarse por las categorías políticas tradicionales, derecha, izquierda, liberalismo, socialdemocracia, era un problema de manual de psiquiatría, como era que personajes psicopáticos y desequilibrados lograban fascinar a gran parte de nuestra sociedad como para mantenerse en el poder. Y el libro intenta dar una respuesta a eso, intenta también relacionarlo al kirchnerismo con lo que hablábamos recién, el brote de nacionalismos populistas en todo el mundo, con formas supuestamente de derecha o supuestamente de izquierda, en un periodo en donde los grandes desafíos de la globalización todavía están irresueltos y donde reina la incertidumbre y la preocupación. En ese sentido, el libro, en la década saqueada, intenta hacer un panorama de ver al kirchnerismo desde diferentes puntos de vista, desde los cuales no se lo vio, o por lo menos que exceden al simplemente registro policial de desventura. Muy bien, Fernando Iglesias, muchísimas gracias por estar en Leo por Tres Radio. Te tenemos que dejar, pero también vamos a tomarte en cuenta para próximas emisiones con todos estos debates que están pasando, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, estos nuevos candidatos, nuevas personalidades que se van sumando en la política internacional y que dan mucho que hablar. Bueno, muchísimas gracias, les mando un saludo a todos y siempre a disposición. Gracias, un abrazo. Gracias, Fernando. Hasta luego.